La estructura de la Tierra está formada por capas esféricas concéntricas, una corteza sólida de silicatos exterior, una astenosfera y un manto altamente viscosos, un núcleo externo líquido que es mucho menos viscoso que el manto y un núcleo interno sólido. La comprensión científica de la estructura interna de la Tierra se basa en observaciones de topografía y batimetría, observaciones de rocas en afloramientos, muestras llevadas a la superficie desde mayores profundidades por volcanes o actividad volcánica, análisis de las ondas sísmicas que pasan por la Tierra, mediciones de campos gravitacionales y magnéticos de la Tierra, y experimentos con sólidos cristalinos a presiones y temperaturas características del interior profundo de la Tierra. Hace unos 270 millones de años, existía un supercontinente llamado Pangea que cubría un tercio de la Tierra y el océano mundial Pantalasa que lo rodeaba. El colapso del supercontinente comenzó hace unos 200 millones de años, del que finalmente surgieron los continentes actuales. Ahora, además de los 7 continentes, hay 5 océanos en la Tierra. Los efectos en la superficie de la Tierra de este proceso o accidentes geográficos suelen formarse en millones de años. Características físicas. Masa, volumen y densidad de la Tierra. La masa de la Tierra, igual a 5.9722 x 1024 kilogramos y un volumen igual a 1.08321 x 1012 kilómetros cúbicos y una densidad igual a 5.513 gramos por centímetro cúbico. La Tierra es el más grande de los 4 planetas interiores, sin embargo, es muy pequeño en comparación con los gigantes gaseosos. Mercurio es el planeta más pequeño del Sistema Solar y tiene un 4,5% del tamaño de la Tierra. Venus tiene aproximadamente un 86% del tamaño de la Tierra, y está más cerca de la Tierra que cualquier otro planeta. Marte tiene aproximadamente el 15% del tamaño de la Tierra y puede acomodar más de 6 planetas del tamaño de Marte. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar y puede acomodar 1,321 planetas del tamaño de la Tierra. Saturno es también el segundo planeta más grande del Sistema Solar, con 764 planetas del tamaño de la Tierra. La densidad de la Tierra es de 5.513 gramos por centímetro cúbico. Este número es la densidad promedio de toda la materia en la Tierra, y es el planeta más denso del Sistema Solar. Si no hubiera compresión gravitacional que haga que la Tierra sea densa, Mercurio, el segundo planeta más denso del Sistema Solar, sería el planeta más denso del sistema. La densidad de la Tierra se calcula dividiendo la masa de la Tierra por su volumen y luego se simplifica de kilogramos por kilómetro a gramos por centímetro. Gravedad de la Tierra. Elementos y compuestos constituyentes de la Tierra. La Tierra está compuesta de minerales, lava, líquidos y compuestos volátiles. El oxígeno es el elemento más abundante de la parte rocosa de la Tierra. Además del oxígeno, la mayoría de las rocas tienen un elemento de silicio, y estas rocas se llaman rocas de silicato. Solo algunas rocas sedimentarias, como la piedra caliza, tienen oxígeno pero no silicio. Estas rocas se encuentran cerca de la superficie de la corteza. Las rocas contienen compuestos de los óxidos de algunos elementos. Algunos de estos compuestos son, dióxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de magnesio, óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de sodio y óxido de potasio. Algunos elementos de la estructura de la Tierra se conocen como elementos de tierras raras o metales de tierras raras. Estos metales son, escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. Cuando estos metales se alean con otros metales, algunos pueden ofrecer un aumento en las propiedades magnéticas, alta resistencia y temperatura, y otras propiedades. Por ejemplo, los imanes de alta resistencia están hechos de neodimio, hierro y boro. Estructura. Estudio de la estructura de la Tierra. Hace 3 siglos,
Isaac Newton estudió planetas y fuerzas gravitacionales y calculó que la densidad promedio de la Tierra es el doble de la densidad de las rocas en la superficie de la Tierra y, por lo tanto, la Tierra debe estar hecha de rocas mucho más densas. Nuestro conocimiento del interior ha mejorado mucho desde la época de Newton, pero la estimación de la densidad media de la Tierra no ha cambiado significativamente desde entonces. Nuestro conocimiento actual del interior de la Tierra se deriva de estudios de las rutas y características de las ondas sísmicas y experimentos en minerales y rocas superficiales a altas temperaturas y presiones. Se ha obtenido otra información de observaciones geológicas de rocas superficiales y estudios del movimiento de la Tierra en el sistema solar, la gravedad de la Tierra y el campo magnético, y el calor dentro de la Tierra. Las ondas sísmicas se dividen en dos grupos, ondas corporales y ondas superficiales. Las ondas corporales se dividen en dos tipos, las ondas P son ondas longitudinales y pueden propagarse en sólidos y líquidos, pero las ondas S son ondas transversales y solo pueden propagarse en sólidos. Estas olas son producidas naturalmente por terremotos y volcanes e incluso por olas de agua en los océanos y mares, o artificialmente por explosiones y dispositivos mecánicos. Además de estos métodos, las máquinas de perforación terrestre se utilizan para comprender la estructura de la Tierra. Este dispositivo puede cavar el suelo y hacer agujeros grandes que facilitan el estudio y el reconocimiento. Capas de la Tierra. La estructura de la Tierra se puede definir de dos maneras, por propiedades mecánicas como la reología, o químicamente. Mecánicamente, litosfera, astenosfera, manto mesosférico, núcleo externo y núcleo interno. Químicamente, corteza, manto superior, manto inferior, núcleo externo y núcleo interno. Las capas de componentes geológicos de la Tierra están a las siguientes profundidades debajo de la superficie. La estratificación de la Tierra se ha inferido indirectamente utilizando el tiempo de viaje de las ondas sísmicas refractadas y reflejadas creadas por los terremotos. El núcleo externo, líquido, no permite que las ondas de cizalla lo atraviesen, mientras que la velocidad de desplazamiento es diferente en otras capas. Los cambios en la velocidad sísmica entre las diferentes capas causan refracción debido a la ley de Snell, como la luz que cambia de dirección al pasar a través de un prisma. Del mismo modo, los reflejos son causados por un gran aumento en la velocidad sísmica y son similares a la luz que se refleja desde un espejo. Corteza. La corteza terrestre varía de 5,70 kilómetros en profundidad y es la capa más externa. Las partes delgadas son la corteza oceánica, que subyace en las cuencas oceánicas y están compuestas de rocas ígneas densas de silicatos de magnesio y hierro, como el basalto. La corteza más gruesa es la corteza continental, que es menos densa y está compuesta de rocas de silicatos de aluminio, potasio, sodio, como el granito. Antiguamente las rocas de la corteza se dividían en dos categorías principales, sial y sima. Se estima que el sima comienza alrededor de los 11 km por debajo de la discontinuidad de Conrad. El manto superior junto con la corteza constituye la litosfera. El límite corteza-manto ocurre como dos eventos físicamente diferentes. Primero, hay una discontinuidad en la velocidad sísmica, que se conoce más comúnmente como la discontinuidad de Moore-Obi o Moe. Se cree que la causa del Moe es un cambio en la composición de la roca de rocas que contienen el feldespato plagioclasa a rocas que no contienen feldespatos. En segundo lugar, en la corteza oceánica, existe una discontinuidad química entre los acumulados ultramáficos y las arzburgitas tectonizadas, que se ha observado desde partes profundas de la corteza oceánica que se han abducido sobre la corteza continental y se han conservado como secuencias de ofiolita. Muchas rocas que ahora forman la corteza terrestre se formaron hace menos de 100 millones de años atrás, sin embargo, los granos minerales más antiguos conocidos tienen aproximadamente 4.400 millones de años, lo que indica que la Tierra ha tenido una corteza sólida durante al menos 4.400 millones de años. Manto. El manto terrestre se extiende hasta una profundidad de 2,890 kilómetros, por lo que es la capa más gruesa de la Tierra. El manto se divide en manto superior e inferior, que están separados por la zona de transición.
La parte más baja del manto al lado del límite núcleo-manto se conoce como capa D. La presión en el fondo del manto es 140 GPa. El manto está compuesto de rocas de silicato que son ricas en hierro y magnesio en relación con la corteza suprayacente. Aunque es sólido, las altas temperaturas dentro del manto hacen que el material de silicato sea lo suficientemente dúctil como para que pueda fluir en escalas de tiempo muy largas. La convección del manto se expresa en la superficie a través de los movimientos de las placas tectónicas. Como hay una presión intensa y creciente a medida que uno viaja más profundamente en el manto, la parte inferior del manto fluye con menos facilidad que el manto superior. La viscosidad del manto varía entre 10-21 y 10-24 ps, dependiendo de la profundidad. En comparación, la viscosidad del agua es de aproximadamente 10-3 ps y la del tono es de 10-7 ps. La fuente de calor que impulsa la tectónica de placas es el calor primordial que queda de la formación del planeta, así como la desintegración radiactiva de uranio, torio y potasio en la corteza terrestre y el manto. Núcleo. La densidad promedio de la Tierra es 5515 g/cm superíndice 3. Debido a que la densidad promedio del material de la superficie es de solo alrededor de 3.0 g/cm superíndice 3, debemos concluir que existen materiales más densos dentro del núcleo de la Tierra. Este resultado se conoce desde el experimento de Chia-Yuan, realizado en la década de 1770. Charles Hattan en su informe de 1778 concluyó que la densidad media de la Tierra debe ser aproximadamente 9. 5. Barra inversa display style, barra inversa tfrac, 9, 5. El de la roca superficial, concluyendo que el interior de la Tierra debe ser metálico. Hattan estimó que esta porción metálica ocuparía alrededor del 65% del diámetro de la Tierra. La estimación de Hattan sobre la densidad media de la Tierra todavía era aproximadamente un 20% demasiado baja, a 4.5 g/cm superíndice 3. Henry Cavendish en su experimento de equilibrio de torsión de 1798 encontró un valor de 5,45 g/cm superíndice 3, dentro del 1% del valor moderno. Las mediciones sísmicas muestran que el núcleo está dividido en dos partes, un núcleo interno sólido con un radio de 1,220 km y un núcleo externo líquido que se extiende más allá de él a un radio de 3,400 km. Las densidades oscilan entre 9.900 y 12.200 kg/m superíndice 3 en el núcleo externo y 12,613,000 kg/m superíndice 3 en el núcleo interno. El núcleo interno fue descubierto en 1936 por Inge Lehmann y generalmente se cree que está compuesto principalmente de hierro y algo de níquel. Como esta capa puede transmitir ondas de corte, debe ser sólida. La evidencia experimental a veces ha sido crítica de los modelos de cristal del núcleo. Otros estudios experimentales muestran una discrepancia bajo alta presión. Los estudios de yunque de diamante a presiones centrales producen temperaturas de fusión que son aproximadamente 2000 K por debajo de los de estudios de láser de choque. Los estudios con láser crean plasma, y los resultados sugieren que las condiciones limitantes del núcleo interno dependerán de si el núcleo interno es un sólido o es un plasma con la densidad de un sólido. Esta es un área de investigación activa. En las primeras etapas de la formación de la Tierra hace unos 4.600 millones de años, la fusión habría provocado que sustancias más densas se hundieran hacia el centro en un proceso llamado diferenciación planetaria, mientras que los materiales menos densos habrían migrado a la corteza. Por lo tanto, se cree que el núcleo está compuesto en gran parte de hierro, junto con níquel y uno o más elementos ligeros, mientras que otros elementos densos, como el plomo y el uranio, son demasiado raros para ser significativos o tienden a unirse al encendedor. Elementos y así permanecen en la corteza. Algunos han argumentado que el núcleo interno puede tener la forma de un solo cristal de hierro. En condiciones de laboratorio, una muestra de aleación de hierro y níquel se sometió a presiones similares al agarre en un tornillo de banco entre dos puntas de diamante y luego se calentó a aproximadamente 4000 K. La muestra se observó con rayos X,
y apoyó firmemente la teoría de que el núcleo interno de la Tierra estaba hecho de cristales gigantes que corrían de norte a sur. El núcleo externo líquido rodea el núcleo interno y se cree que está compuesto de hierro mezclado con níquel y trazas de elementos más ligeros. La especulación reciente sugiere que la parte más interna del núcleo está enriquecida en oro, platino y otros elementos siderófilos. La materia que comprende la Tierra está conectada de manera fundamental a la materia de ciertos meteoritos de condrita, y a la materia de la porción exterior del Sol. Hay buenas razones para creer que la Tierra es, en general, como un meteorito de condrita. A partir de 1940, los científicos, incluido Francis Birch, construyeron la geofísica bajo la premisa de que la Tierra es como las condritas ordinarias, el tipo más común de meteorito observado impactando la Tierra, mientras ignoran totalmente otro, aunque menos abundante, llamado condritas de enstatita. La principal diferencia entre los dos tipos de meteoritos es que las condritas enstatitas se forman en circunstancias de oxígeno extremadamente limitado disponible, lo que lleva a ciertos elementos normalmente oxífilos que existen parcial o totalmente en la porción de aleación que corresponde al núcleo de la Tierra. La teoría de la dinamo sugiere que la convección en el núcleo externo, combinada con el efecto Coriolis, da lugar al campo magnético de la Tierra. El núcleo interno sólido está demasiado caliente para mantener un campo magnético permanente, pero probablemente actúa para estabilizar el campo magnético generado por el núcleo externo líquido. La fuerza promedio del campo magnético en el núcleo externo de la Tierra se estima en 25 Gauss, 50 veces más fuerte que el campo magnético en la superficie. La evidencia reciente ha sugerido que el núcleo interno de la Tierra puede girar un poco más rápido que el resto del planeta. Sin embargo, estudios más recientes en 2011, encontraron que esta hipótesis no es concluyente. Quedan opciones para el núcleo que puede ser de naturaleza oscilatoria o un sistema caótico. En agosto de 2005, un equipo de geofísicos anunció en la revista Science que, según sus estimaciones, el núcleo interno de la Tierra gira aproximadamente 0.3 a 0.5 grados por año más rápido en relación con la rotación de la superficie. La explicación científica actual para el gradiente de temperatura de la Tierra es una combinación de calor que queda de la formación inicial del planeta, la descomposición de los elementos radiactivos y la solidificación del núcleo interno. Capas superficiales de la Tierra. Las tres capas composicionales de la superficie de la Tierra son: litosfera, compuesta por islas y continentes conocida también como tierra firme. Hidrosfera, compuesta por cuerpos de agua dulce o salada. Atmósfera, consiste en la capa de gases que rodea a la Tierra. Estos también pueden ser conocidos como sistemas de la Tierra, formando en conjunto la geosfera, la cual es difícil de definir. Antes de Pangea. El Precámbrico cubre una gran parte de la historia de la Tierra, comenzando con la creación de la Tierra hace unos 4.500 millones de años y terminando con hace 600 millones de años. Desde hace unos 600 millones de años, los animales multicelulares han evolucionado y se han formado en la Tierra. En este momento, la Tierra se convirtió en el estado principal de su lava y volcán, y la corteza sólida se expandió, y los océanos se formaron al evaporar el agua en la atmósfera de la Tierra. Deriva continental. A principios del siglo XX, el científico alemán Alfred Wegener propuso la teoría de que los continentes estaban en movimiento, y denominó a esto deriva continental. Wagner se dio cuenta de que África Occidental y Sudamérica Oriental eran como piezas de rompecabezas. No fue el primero en informar el asunto, pero fue el primero en encontrar evidencia de que los dos continentes estaban conectados. Él creía que los dos continentes eran parte de un territorio grande y unificado, y que había mucha evidencia geológica y biológica para respaldar esto. Por ejemplo, fósiles de reptiles antiguos mesosauros solo se habían encontrado en Sudáfrica y América del Sur. Con una longitud de 1 metro, este animal no puede nadar largas distancias, como el océano Atlántico. Wagner creía que todos los continentes estaban interconectados en un supercontinente. Llamó a esta gran tierra antigua Pangea. Hace unos 270 millones de años durante el Pérmico,
Un tercio de la superficie de la Tierra era tierra firme y el océano mundial Pantalasa rodeaba este supercontinente. El colapso de Pangea ahora se explica desde el punto de vista de la tectónica de placas. Esta superestructura no se rompió de inmediato, su colapso comenzó hace unos 200 millones de años durante el Jurásico. Hace unos 180 millones de años, el primer océano formado por el colapso de Pangea fue el Océano Atlántico Central, ubicado entre el noroeste de África y América del Norte y el suroeste del Océano Índico entre África y la Antártida. Hace unos 140 millones de años, con la separación de África y América del Norte, se formó el Océano Atlántico Sur. Hace unos 80 millones de años, América del Norte se separó de Europa, Australia también se alejó de la Antártida y la India de Madagascar. Hace unos 50 millones de años, India finalmente colisionó con Eureitza, formando el Himalaya, finalmente, formando los continentes actuales. Continentes y océanos. Ahora se reconocen 7 continentes en la Tierra: Asia, África, América del Norte, América del Sur, Europa, Australia y el Sur. Pero algunos geógrafos solo enumeran 6 continentes, combinando Asia y Europa, y convirtiéndolo en un continente. En algunos lugares, los estudiantes aprenden que solo hay 5 continentes en la Tierra: Eureitza, Australia, África, la Antártida y las Américas. Algunos geógrafos consideran que continente no es solo un término físico, sino también un término cultural. Asia y Europa, por ejemplo, son físicamente parte de una tierra, pero culturalmente diferentes. Las islas cercanas a los continentes son parte de ese continente, por ejemplo, Groenlandia es políticamente parte de Europa y geográficamente parte de América del Norte. Algunas islas, como Nueva Zelanda, Hawái y Polinesia, no son parte del continente. Oceanía, es el nombre de los territorios del Pacífico, junto con Australia. El monte Everest es el punto más alto de la Tierra a 8.850 metros, ubicado en el Himalaya en la región autónoma del Tíbet en China, Asia. Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra y son importantes para las plantas y los animales. Hay 5 océanos en la Tierra: el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Ártico y el Océano Ártico. Sin embargo, estos 5 océanos están interconectados. La fosa de las Marianas es el punto más profundo del mundo, se extiende a una profundidad de 10.924 metros dentro de la Tierra y se encuentra en el Océano Pacífico. Accidentes geográficos. Impacto humano. Atmósfera. La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. El 75% de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura, desde la superficie del mar. Los principales gases que la componen son el oxígeno y el nitrógeno, seguidos del argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Capas de la atmósfera de la Tierra. Troposfera. Estratosfera. Mesosfera. Termosfera. Exosfera.